Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a empezar este tiempo de edificación, tiempo de estudiar la palabra, tiempo de abrir nuestro corazón, de recibir su palabra, de oírla y de poder vivir esa palabra y de fundamentarnos y de fortalecernos en ella, amados hermanos. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que su Espíritu Santo nos sea guiándonos, su Espíritu Santo sea dándonos lo que necesitamos, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento para recibir su palabra y dándonos la valentía para vivir esa palabra, sabiendo que en ella podemos alcanzar sus promesas cuando somos hacedores de su palabra, podemos alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida y podemos glorificar a Dios a través de ella. Padre, tarde, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos ministres, Señor. Clamamos, Señor, a tu favor, clamamos a tu misericordia, que tú perdones nuestros pecados, que tú nos sigas lavando, que tú nos sigas limpiando, Señor, que sigas avivando, Señor, el fuego que hay en nuestros corazones, Señor. Aviva tu obra en estos tiempos, Señor. Aviva tu obra en cada uno de mis hermanos, Señor. Que ese fuego, Padre, que esa palabra que fue sembrada en cada uno de ellos no se apague, bendito Dios, sino que, Padre mío, vaya creciendo, Señor, en cada corazón. Aviva el fuego que hay en cada uno de ellos, Señor. Y si hay alguno que está débil, Padre Santo, que sea tu Espíritu en esta tarde ministrando su vida, Dios mío. Tú que conoces la necesidad de cada corazón, de cada hermano, Señor, de cada persona que en esta tarde se une, Señor, a este estudio, bendito Dios, que seas tú ministrándole, Señor. Tú das, Señor, tú que conoces la necesidad, tú das a cada uno conforme a su necesidad y conforme a tu propósito, bendito Dios. Te ruego, Señor, que tú ministres mi vida, Padre, que tu gracia y tu sabiduría repose en mí, Señor, y que me lleves, Señor, que despojes de mí Señor, todo pensamiento que sea humano, Señor, y que sea tu palabra ministrando en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de llevar tu palabra, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, y a todo aquel que quiera escucharla, bendito Dios. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y pon mansedumbre para recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a empezar y esta tarde vamos a hablar algo que formar parte de la vida del creyente, de la vida del cristiano, amados hermanos, y es cómo nosotros estamos siendo dirigidos. Nos vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. La palabra del Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice la palabra del Señor. Es decir, y yo en esta tarde, amados hermanos, quiero preguntarle, todos no podemos congregarnos a nivel físico en las congregaciones, en los templos, no podemos congregarnos, no podemos estar cerca, pero sí que es cierto que podemos, a través de la oración y a través de los estudios, poder estar unidos en ese sentir, en el mismo espíritu, amén, en el anhelo y en el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Y en esta tarde yo pregunto, ¿cómo somos nosotros ese hombre, aquel que oye la palabra de Dios? Escuchen bien, amados míos, no solamente es sentarnos, no solamente es coger y ponernos a escuchar la palabra de Dios o una predicación o un estudio como algo literal, algo de que yo lo escucho y se acabó. No, sino que realmente es escuchar esta enseñanza, escuchar esta palabra, pero vivirla, hacerla nuestra. Dice, le compararé como a un hombre prudente. Y en esta tarde de eso queremos hablar. ¿En qué está fundamentado tu caminar? ¿Cómo has actuado a lo largo de estos días, amado mío? ¿Cómo estás actuando tú en tu caminar? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás tú dirigiendo? ¿Cómo estás tú hablando dentro de tu hogar? ¿Cómo te estás expresando? ¿Cómo tú te estás conduciendo?
Amén. Y estamos cerca el día, cerca si Dios lo permite, de que podamos estar próximos ya a reunirnos nuevamente. Bueno es que está cada día más cercano ese día, ¿no? Y antes de llegar a ese punto de decir, bueno, por fin nos congregamos, es realmente mirar cómo nosotros hemos estado, cuál ha sido nuestro fundamento en nuestro caminar, en nuestra vida, en cómo nosotros nos hemos conducido, amados míos. Y mirar una cosa, sabiendo que, como dice la palabra, todas las cosas que han acontecido y que están aconteciendo, todo nos ayuda a bien, como lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cómo hemos enfrentado esto? ¿Cómo nos hemos conducido en nuestro caminar, en este caminar? ¿Qué hemos aprendido de ello o qué estamos aprendiendo de ello? Y claro, cuando la palabra del Señor nos dice que el que oye mis palabras y las hace, los compararé como a un hombre prudente. Y vámonos a ir a la palabra del Señor, a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre sabio. Es decir, ¿con qué sabiduría nos hemos estado nosotros conduciendo a lo largo de estos días? Porque claro, estamos en casa y dentro de casa nadie nos ve, nadie no hay otros ojos que nos puedan ver, la de los hermanos, cómo nos conducimos, y dentro de mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera, pero hay algo que es importante, y es que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y ese templo mora en nosotros, y Dios está con nosotros, y Dios es testigo de nuestra actitud, de cómo nosotros estamos actuando, si realmente estamos actuando con la sabiduría que viene de parte de Dios, o qué tipo de sabiduría es la que estamos usando. Si usamos la palabra de Dios, si usamos la sabiduría de Dios, somos hombres prudentes, mujeres prudentes. Amén. Pero si no es así, pues estamos mal. Y vamos a hacer unas pequeñas comparaciones, y vamos a irnos al libro de Santiago, vamos a leer. Abrid vuestras Biblias, porque, hermanos, siempre es importante, esto es un estudio, y es importante que nosotros tengamos la herramienta necesaria. No es que yo me siento a escuchar y sin lo más importante, que es la Biblia, para corroborar lo que dice la palabra del Señor. Vámonos al libro en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17, dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos, escuchen bien, celos amargos, hay contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Escuchad. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es después pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin dudas y sin hipocresía. Amén. Eso dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, del 13 al 17. Bien, entonces nosotros estamos viendo que si a lo largo de estos días, en nuestros hogares hemos tenido, en nuestra vida misma, hemos tenido peleas, contiendas, celos, rabia, amargura, problemas, conflictos, y esa ha sido nuestra actitud, envidia. Todo eso y toda obra perversa, como dice la palabra del Señor, pues dejadme decirles que no ha sido, realmente nuestro fundamento no ha estado en la palabra del Señor, en la sabiduría de Dios, sino en la otra sabiduría, que es, dice la palabra, aquella que es de celos, contiendas, peleas, vanidad, envidia. La sabiduría, nos hemos estado conduciendo en la sabiduría terrenal, en la sabiduría con la que nace el hombre natural, terrenal. Es diabólica, dice la palabra del Señor, no es terrenal, es animal y es diabólica. Mirad esto, es diabólica. Entonces, muchas veces nosotros
pensamos que es la actitud correcta. Muchas veces decimos, ay, ya quiero que pase esto, porque la verdad que yo ya no aguanto más estar en casa encerrada, los hijos, el marido y todo eso. Lo quisiera tener a 1000 kilómetros de mi lado, no quisiera tener esto. Pero este tiempo es el mejor tiempo donde nosotros podemos desarrollar todo aquello, desarrollar en sabiduría, desarrollar en crecimiento espiritual, desarrollar los frutos del Espíritu Santo, amados míos. Este tiempo es donde nosotros tenemos que aprovechar al máximo y salir en victoria. ¿Amén? Entonces, no es que pasaron algunos días, 60 días o 70 días y no ha pasado nada. No, sí es bueno que nosotros meditemos en esos días. Es en cómo nosotros hemos estado llevando, en qué hemos estado fundamentando. Aunque nosotros digamos que somos cristianos, si nosotros ha sido días de peleas, días de contiendas, días de no te aguanto más, días de faltas de respeto, días de impaciencia, de incertidumbre, de hipocresía, pues déjame decirte que tu fundamento no es la de un hombre prudente, la de un hijo de Dios, de un hombre sabio, sino que realmente tu vida ha estado fundamentada en la sabiduría que todo el mundo la tiene, pero que es opuesta a la de Dios. Amén. Entonces yo te dejo esto, no es de dejar pasar los días, porque para eso es la palabra de Dios, para edificarnos, para corregir, para instruirnos, para redarguir en nuestras vidas, porque si lo estamos haciendo mal, si nos estamos conduciendo con una sabiduría que no es la correcta, hay que corregir y meditar nuestros caminos, amados hermanos, y hacer las cosas bien. Amén. Entonces no podemos decir, y en cambio la sabiduría de lo alto es pacífica, es amable, dice, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. Por lo tanto, hermanos, yo les voy a decir, a mí me preocupa mucho que en estos días nuestro mejor compañero haya sido el sofá, la cama, las redes, sobre todo las redes, estar enganchados a las redes, al Facebook, WhatsApp, a toda aquella información que viene de todos lados y que engañosamente nosotros creemos que eso edifica nuestra vida. Palabras de hombres sabios, entre comillas, pero que suenan muy bonitos, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Palabras de buenos deseos, de bienestar y de tantas cosas y de frases bonitas, pero que realmente nos alejan de la verdad de Dios. Déjame decirte que no debemos engañarnos. Eso que tú estás adquiriendo de otro lado, de una fuente que no es bíblico, que no es de la palabra de Dios, no te va a dar la victoria, amado mío. No te va a dar la victoria, porque no es el fundamento, porque no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabiduría de Dios y te va a hacer sabio a ti si tú la vives y si tú la aplicas. Amén. Entonces, no esperes ser sabio ni llevar una vida en victoria llenándote de fundamentos y de cosas que no son la palabra de Dios, cuyo origen no es esto, cuyo origen no es su palabra. No hay sabiduría en otro lado. Amén. Entonces, medita en ello. ¿De qué te estás llenando? ¿Eres sabio? ¿Sabio? ¿Y cuál es ese fundamento de tu sabiduría? Amén. Detente, piénsalo, amado mío. No te molestes, no te irrites. Es necesario que nuestra sabiduría esté fundamentada en la palabra de Dios. Es importantísimo. No podemos decir en victoria cuando no ha mostrado nuestra conducta buenos frutos. Si los frutos que hemos estado mostrando a lo largo de todos estos días no han sido buenos a la luz de la palabra, como hemos visto que buenos frutos son la paciencia, la mansedumbre, el amor y todo buen fruto de la que nos habla la palabra de Dios, entonces déjame decirte, tú tienes que mirarlo y decir, esto yo no lo he estado haciendo bien, está dando frutos pero de la sabiduría impía, sabiduría terrenal, y nosotros no estamos. En un tiempo andábamos en esa sabiduría, pero ya no, amados míos. Ese tiempo pasó. Y si tal vez nos hemos olvidado y nos hemos confiado y volvemos nuevamente, pues cambia de vereda, pide perdón al Señor y retoma. No te duermas, porque necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos su sabiduría.
Amén. Vámonos al libro de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer, escuchen bien, vamos a leer esto porque es muy importante que el cristiano, que el Hijo de Dios, que el pueblo del Señor, que aquel que se dice que es Hijo de Dios, adquiera y camine en la sabiduría de Dios. No podemos conducirnos de cualquier manera, no. Y esto le preocupaba mucho a Pablo. Vámonos al libro de Colosenses. Mirad cuál era su clamor. Y eso es lo que nosotros como cristianos también debemos poner en nuestras oraciones, hermano. No creamos porque sabemos 2 versículos, o yo ya puedo saber toda la Biblia, o recurrir al teléfono para buscar versículos, pero si en mi corazón no está sembrada esa palabra, a mí no me va a servir, amado mío. Y mira, Pablo estaba tan preocupado y clamaba y oraba por sus hermanos en la fe para que fueran llenos de la sabiduría de Dios. ¿Pero por qué quería que el cristiano, que el Hijo de Dios fuera lleno de la sabiduría de Dios? ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene? Esta es la importancia. Y para eso nosotros fuimos llamados y escogidos, amados hermanos. No minimices ni pases por alto el verdadero propósito de Dios. Cuando Dios nos llamó y Dios nos escogió y Dios nos dio la oportunidad. Cuando dice la palabra, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos sacó de cuando andábamos con la sabiduría del mundo, peleando, contendiendo, problemas en todos lados, por todos lados problemas y peleas y llevándonos mal y envidiando y siendo egoístas, irreverentes, mentirosos. Y el Señor nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Pero nos sacó y nos llamó con un propósito, amados míos, de que hablemos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, a que nosotros podamos reflejar esa nueva sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, los principios de Dios, las cualidades de Dios en nuestras vidas, las características. Amén. Que hablemos del Señor, que nuestra vida pueda ser el reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios quiere para otras personas. Amén. Y que puedan anhelar, que tú puedas testificar a través de tu conducta a tus vecinos, a tu familia, a tus hijos, a tu marido, en tu hogar. Tal vez aquellas hermanas, aquellos hermanos que tienen los cónyuges inconversos, tiempo y oportunidad para que puedan ver la sabiduría de su mujer en conducirse en su hogar. Paz, que lleva paz, que es sabia, que administra, que lleva la situación de su hogar. Amén. Que es la ayuda idónea dentro del hogar. Y que el esposo pueda ver eso con frutos. Sí, vaya, no me había parado, tanto tiempo he tenido y ahora que tengo la oportunidad de estar aquí en estos días con mi esposa, puedo ver que mi esposa es así. No me había percatado, pero yo quisiera eso para mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un tiempo, hermanos, de evangelizar dentro de nuestros hogares, de hablar. Y luego también de crecer a nivel espiritual, crecer en sabiduría, amados míos. Y mirad, vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: por lo cual también vosotros, desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escucha bien. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, amados míos, que la preocupación de Pablo realmente era que el hombre de Dios fuese lleno de la sabiduría de Dios. Lleno de la sabiduría de Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el hombre pueda conducirse acorde a los principios de Dios.
Dice, como es digno, dice la palabra del Señor, como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, para que no le avergoncemos. Amén. Entonces estamos mirando allí, ¿no? Pablo pidiendo en oración, ¿no? Por sus santos hermanos de Colosa, pedía, rogaba. Y decir, muchas veces decimos, ay, sí, eso no es tan importante. No, no, es importante porque eso nos va a ayudar a nosotros a andar como es digno del Señor, como dignos hijos de Dios, para no avergonzarle, para no humillarle, para no lastimarle. Amén. Entonces, mirar, anhelar la sabiduría de Dios, crecer en la gracia de Dios, como decía, así como Jesucristo crecía en gracia, en conocimiento y en sabiduría. Eso es lo que nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que hacer. No podemos parar. La obra del Señor no se puede parar en nuestras vidas. Tenemos que seguir creciendo en esa fe, en ese conocimiento, en esa sabiduría. Entonces, mirad una cosa, este era el anhelo de Pablo y es el anhelo del Señor. Es que nosotros crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual. Es importante, hermano, la sabiduría, porque estos dos factores, sabiduría e inteligencia espiritual, ¿a qué es igual? A la plenitud espiritual, es decir, a cristianos plenamente llenos de Dios, en la plenitud de Cristo, la plenitud del varón perfecto, la estatura del varón perfecto. ¿Se dan cuenta? Eso es realmente, ese es el objetivo. Por eso si nosotros nos hemos descuidado, hermanos, volvámonos y corrijamos. Tomemos y prestemos atención otra vez a nuestra forma en que nosotros nos estamos conduciendo. Hemos descuidado el escudriñar la Escritura. Yo les animo, hermanos. Yo no digo que las redes sean malas, porque vemos que es el medio en que nos está sirviendo para poder edificarnos, para poder bendecir a otros, amados míos. Pero es cierto que debemos darle uso. No todo lo que está en las redes es bueno, ni tampoco eso te va a hacer salvo. Escucha bien. Escucha bien. Eso no te va a hacer salvo de cuántos vídeos tú cojas, qué bonito que suena, mira la historia, qué bonita hablando de Dios, mira esto. No, no, no. Es la palabra de Dios cimentada y fundamentada en tu vida. Parte de ti. No que tú tengas en el teléfono toda la Biblia. No, no. Es que allí no interesa, hermanos. Es en tu corazón, implantada en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Para guardarla y aplicarla a tu vida. No en el teléfono no se la va a aplicar, es en tu vida. Amén. Y yo te hago una pregunta. Imagínate, amado mío, si tú te has descuidado y te has descolgado del crecimiento y de la edificación espiritual, de nuestra edificación, y como que has dado largas al asunto, pues deberías meditar en ello. Medita en ello, porque tal vez te has acomodado y te has olvidado de ese punto. Pero cuidado, endurezcas tu corazón, porque estás caminando en la sabiduría terrenal. Amén. Despiértate, amado mío, despiértate. Sigamos hacia adelante juntos. Hemos dicho siempre a lo largo de los estudios dentro de la congregación, recordar los martes y los jueves, cómo había un gran grupo de la iglesia ahí reunidos, que eso no falte. Hermano, cuando vemos la reunión de los domingos, realmente sí, hay hermanos que están allí, pero realmente la iglesia no son solamente ellos. Quisiéramos ver que más personas digan amén, hermanos, ¿cómo están, hermanos? Ese es el pueblo de Cristo. Tal vez no podamos abrazarnos ni besarnos como lo hacíamos físicamente, pero saber, hermano, presta atención, es la iglesia la que está reunida, es palabra de Dios que nos están hablando. Y sin embargo, hermano, déjame decirte que llevándote la palabra a la casa, sin embargo, no eres capaz de levantarte a las 12:30 para estar en el culto, en la reunión. No eres capaz y piensas, ya lo oigo más tarde. ¿A quién quieres engañar? Te engañas a ti mismo, amado mío. Te engañas a ti mismo. Y nosotros como pastores estamos llamados a cuidar al rebaño y también a exhortar y animar a que no os conforméis. No os conforméis a este tiempo. Amén. No os conforméis, no seáis autosuficientes. Mucha gente, la gente de afuera que no conoce de Dios, dice, estamos saliendo de esto, todo es nuestra valentía, nuestra fuerza. Cuidado, tú te halles diciendo, es que mi fuerza, es que mi sabiduría, es que yo. Recuerda que si tú estás hasta hoy vivo, no es por ti, es porque a Dios le ha placido.
es por su misericordia. Entonces, no te confundas, no te confundas. Evalúa por los frutos con qué te estás conduciendo. ¿Qué sabiduría es la que gobierna tu vida ahora? ¿Qué sabiduría es la que te dirige a ti? Entonces, mira, Dios anhela de nosotros la plenitud espiritual, anhela la estatura perfecta, la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que Dios quiere. Y claro, ¿cómo? Uno de los medios es la sabiduría de Dios implantada en nuestras vidas, sembrada en nuestras vidas. Escuchar, vámonos al libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Dice la palabra del Señor respecto a eso. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría es el temor del Señor. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Apartarse del mal es la inteligencia. Es decir, cuando Pablo dice, ¿no?, que nos llene de su sabiduría y de inteligencia espiritual, es el conocimiento de su palabra. Y una vez que la conocemos y la aplicamos en nuestras vidas, nosotros estamos apartándonos, estamos obedeciéndola y estamos apartándonos del mal. Entonces, eso es importante, amados míos. Y miramos aquí, ¿no? ¿Por qué Pablo se preocupaba porque el pueblo del Señor tuviese sabiduría e inteligencia espiritual? Pues porque necesitamos andar como es digno del Señor, como es digno, no de cualquier manera. Escúchame una cosa, Dios llama a lo vil, a lo despreciable, así. Eso era yo, eso eras tú, eso éramos, y nos llamó, pero no para que sigamos andando en nuestras vilezas, no como el viejo hombre, llenos de pecado, en nuestros malos hábitos, no, en ese nuevo hombre que está revestido del poder de Dios y empieza a adquirir la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nos va a llevar a andar como es digno de Dios. Por eso yo te estoy diciendo, amado hermano, no descuides la palabra de Dios, porque eso da sabiduría a tu vida si tú la aplicas. Si te preocupas realmente por adquirir esa sabiduría, porque si no te preocupas, olvídate, estarás sentado en ese sofá buscando las redes y nada más. Pero realmente la que te da la verdadera sabiduría es escudriñar la palabra, es meditar la palabra y es aplicarla a tu vida. Amén. Eso es importante, porque así nosotros, la forma en que nuestra forma de vivir es la que va a honrar y va a agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir que todo este tiempo realmente nosotros tenemos que sacar, hermanos, un balance y decir realmente me he estado conduciendo con la sabiduría de Dios. ¿Ha sido mi fundamento su palabra? ¿He estado creciendo en esa sabiduría o me he conformado y he empezado a andar como yo he creído que era? ¿No? Entonces, mirar, esto es importante, es la forma en que nosotros vivimos va a honrar y glorificar a Dios. Y tú estás llamado para honrar a Dios y para glorificar a Dios, para darle la gloria, la honra y la mejor adoración con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir. Amén. Entonces, sí que le debemos dar importancia, amados míos. Y en este tiempo muchos se han acomodado a esa vida espiritual, una temperatura muchas veces tibia. Y ahí es donde yo quiero llegar a una temperatura tibia, a pesar de tener, escucha una cosa, a pesar de que hemos tenido estudios, a pesar de que tal vez se puedan mandar los estudios en vídeo o audio, muchas veces ya lo hacemos como autómata, cogemos, pinchamos y damos como que hemos visto todo, o lo oímos, pero entra por aquí, escucha, entra por aquí y sale por la otra orejita. Pero realmente ese no es el propósito de los estudios de la palabra del Señor, es que tú lo escuches y que tú lo guardes en tu corazón para vivir esa palabra, para aplicarla a tu vida. Amén. Entonces, medita en ello. No estamos dispuestos, hermano, a dedicarle tiempo para escuchar y a buscar en la Biblia. Bueno, como que no hay ganas, como que me he acomodado. Y lo más fácil es escuchar por allí una predicación o escuchar por allí a los famosos profetas que se están continuamente levantando y que continuamente, o vídeos que, como yo les dije en la clase anterior, sobre lo que está aconteciendo, que muchas veces, pero hermano, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa?
Esta es la sabiduría que Dios les ha dado a lo largo de este tiempo para que os conduzcáis de esta manera. Ni vídeos, hermanos, ni vídeos, ni cosas por el estilo. No hay nada mejor ni nada tan cierto y tan verdadero y tan eficaz que la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa sabiduría es lo que nos va a ayudar a nosotros para nuestra salvación. Nos va a hacer salvos, amados míos. No hay otra cosa. Así que reflexiona en ello. Amén. Y claro, es que no hay tiempo. Mejor que otro me venga y me diga. Y ahí corremos el riesgo, porque cogemos cualquier cosa y estamos oyendo. Cogemos cualquier cosa y estamos oyendo. No. Nada mejor que su palabra. Por eso yo te digo, saca tu Biblia. Con tu Biblia ahí al lado vamos a empezar. Porque se estudia la palabra y te muestra tu estado espiritual. Cómo tú estás, cómo estoy yo. Amén. Entonces, vamos a seguir. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta que ya nos empezamos a acomodar, que ya ni los domingos me interesa. Ya es que, escuchadme una cosa, y es que se nota, se ve, diremos, la pastora es que dale a lo mismo. No, amados míos. Si nosotros cuando íbamos a la congregación, escuchen bien, y muchas veces llegaban tarde, o muchas veces no iban, y siempre el asunto es, Dios conoce mi corazón. Dios conoce, claro, pero ¿a quién quieres engañar? Dejo de congregarme, dejo de buscar del Señor, pero Dios conoce tu corazón. Si tú sabes lo que tienes que hacer, dice la palabra, y no lo haces, te es pecado. Si sabes lo que es bueno y no lo hacéis, es pecado. Cuando la Biblia me dice no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre, entonces, si yo no me congrego, ¿qué es eso entonces? ¿Cómo se llama eso? Descífralo tú. No en tus pensamientos, sino a la luz de la palabra. Porque si es en mis pensamientos, yo diré, tengo esto, el trabajo, mis hijos, pasó esto, lo demás ya. Siempre hay excusas. El mayor enemigo, amados míos, de nuestra vida espiritual, no es el diablo. Somos nosotros. Son nuestras excusas, son nuestras actitudes. Es lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que impide realmente buscar la plenitud del Señor. Dios nos las quiere dar, pero nosotros siempre ponemos límites. Imagínate, si dentro de la iglesia no asistíamos, se te lleva a la cama prácticamente el culto, y ni aún así hay tiempo. Sí que te debería preocupar. Sí que te debería preocupar y decir, ¿qué me está pasando? No te conformes. La palabra del Señor dice, no os conforméis a este mundo, ¿vale? Sino renueva tu entendimiento. Es necesario que nuestros pensamientos, nuestro entendimiento sea renovado, pero no renovado de cualquier cosa, sino renovado con la palabra de Dios. Necesitamos ese renuevo, esa sabiduría que viene solamente de parte de Dios. Solo de parte de Dios. Amén. Entonces, seguimos poniendo excusas, ¿no? Paremos de poner excusas. Paremos de poner excusas. No solamente vamos a tener frutos, escuchen bien, porque este tiempo que está pasando, este tiempo que hemos a lo largo, si lo hemos aprovechado, gloria a Dios, porque he desarrollado frutos del Espíritu Santo. El Señor me ha ayudado en eso, el Señor me ha ayudado a crecer en sabiduría. El Señor, es que has estado trabajando en ello. Pero si te has dedicado a otra cosa, perdóname. Bueno, es que la verdad que el espíritu se me salía corriendo porque es que el marido que tengo, la mujer que tengo, los hijos que tengo, la mascota que tengo, es que me saca el espíritu corriendo. No sé. Entonces, nada. No digamos Dios conoce mi corazón porque nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Yo te voy a decir una cosa. Vea, abre tu Biblia. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra del Señor, el corazón entendido, escucha bien, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón entendido busca la sabiduría. Si tú no has estado buscando la sabiduría de Dios, déjame decirte, ¿de qué te has estado alimentando entonces? No lo digo yo, lo dice la palabra. El corazón entendido busca la sabiduría de Dios. Mas el necio se alimenta de necedades.
Y si tú no te has estado alimentando, ¿con qué sabiduría te has estado conduciendo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está siendo sabio o está siendo necio? ¿Está siendo entendido o se está alimentando de necedad y se sigue manteniendo en ellos? ¿Ah? Se sigue manteniendo en ellos. Pablo le preocupaba que fuese lleno de esa sabiduría de Dios. A él le preocupaba mucho. Y hermanos, es una preocupación que realmente debe formar parte del mismo amor que Dios pone en nuestros corazones. Es porque realmente esa sabiduría forme parte de todo el pueblo del Señor. Forme parte de todo el pueblo del Señor, la inteligencia. Porque esa sabiduría y esa inteligencia les iba a permitir, ¿qué cosa? Les iba a permitir enfrentarse a todas y cada una de las situaciones que como personas tenemos que pasar. Amén. Entonces es importante llenarnos de la sabiduría de Dios. Es importante para enfrentar las distintas situaciones que nos toca vivir. Porque a lo largo de nuestro caminar como cristianos, vamos a pasar situaciones de distinta índole. Entonces necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual que viene de parte de Dios, que es la única que nos va a ayudar realmente a salir en victoria. A mí no me importa salir de cualquier manera, porque hay gente de afuera y mucha gente que dice, ay, lo he conseguido, pero ¿cómo lo has conseguido? De cualquier manera. No, al Señor no le vale eso. Y si al Señor no le vale, a mí tampoco me vale. Amén. Es que nuestro caminar en el Señor y la situación o la circunstancia, sea cual sea, X, Y o Z, enfrentemos, la pasemos y la podamos decir, Señor, gracias por la victoria. Amén. Gracias por la victoria. Cuántas victorias nosotros tengamos en nuestra vida cristiana dependerá de cuánta sabiduría nosotros, con cuánta sabiduría estamos enfrentando las situaciones. ¿Con qué sabiduría tú estás enfrentando la situación? Eso dependerá tu victoria o tu fracaso. Tú decides. Dios te la da. Dice, al que esté falto de sabiduría, pídasela. Y Él la va a dar en abundancia. Amén. Nos la va a dar. Y vamos a mirar en 2 Timoteo, vamos al libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tenemos? Bien, la palabra del Señor dice, escucha bien, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos, si tú has estado minimizando o no dándole la importancia realmente que tiene en nuestras vidas, pues dice que es importante, porque esa nos va a permitir a nosotros tener sabiduría y nos va a hacer sabios para nuestra salvación. Es decir, que el adquirir sabiduría de Dios nos va a hacer a nosotros sabios y eso nos va a hacer salvos. ¿Se dan cuenta? Es decir, que preocuparnos por crecer en sabiduría de lo alto es beneficioso para nuestra salvación. Nos va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hemos sido negligentes o diligentes? Yo les pongo a la luz de la palabra lo que dice, la importancia de preocuparnos por adquirir y crecer en la sabiduría de Dios. No podemos minimizar. Ya les digo, afuera hay muchos hombres sabios, entendidos, pero el conocimiento y la sabiduría de afuera para el Señor, dice, es insensatez, dice la palabra de Dios. Esa no me interesa, ni a ti te interesa. A nosotros la que nos interesa es aquella que nos va a hacer sabios para nuestra salvación. Amén. Y vamos a mirar, entonces dice la palabra del Señor, y esto es importante que nosotros miremos y consideremos, amados hermanos, es que nosotros, bien, como decíamos, amados hermanos, entonces vemos que la palabra de Dios es importante para nosotros, nos da sabiduría para nuestra salvación. Y cuando dice en el versículo 16, ahí mismo en 2 Timoteo 3, 15, 16, ahora vamos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, para que adquirir esa sabiduría para darnos la plenitud, varón perfecto, lo que hablábamos antes, la plenitud del varón
perfecto. Eso es lo que realmente Dios quiere y anhela para nuestras vidas, y es lo que nos va a ayudar a nosotros a alcanzar esa salvación. Amén. Entonces, por lo tanto, sí que pongamos diligencia y quitemos esa actitud de nuestro corazón frente a la disposición de recibir y de buscar y escudriñar la palabra de Dios. Amén. No nos acomodemos, no nos conformemos con nuestra vida espiritual. No importa cuánto conocimiento tú tengas, y ahí es donde también vamos a ir a ese punto, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos, que tampoco me sirve a mí, que yo soy una erudita de la palabra del Señor, tengo el conocimiento máximo, yo es que me sé la Biblia, toda la Biblia, yo me sé todos los versículos. No sirve si yo, hermanos, yo puedo leer, yo puedo investigar, yo puedo reflexionar, pero si yo no la aplico a mi vida, eso no va a servir para mí. Eso se convierte en un mero conocimiento intelectual, porque realmente no aplico esa palabra a mi vida. Es necesario aplicarla. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, donde el Señor nos recomienda ser hacedores. Vamos a ir. Dice la palabra del Señor, 1:22, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, amados hermanos, es decir, que no sirve de nada si nosotros no ponemos en práctica esa palabra que está aprendida, que si la hemos leído, que si la hemos reflexionado, que si yo me la sé de memoria. No va a servir de nada si no se aplica a mi vida, si no cojo y la vivo realmente. Amén. Entonces ese conocimiento tiene que ser puesto en práctica, esa sabiduría, y ahí es donde realmente a ti te va a ser un hombre o una mujer sabia, que tiene la sabiduría de Dios. Amén. Entonces cuando esa palabra es tomada y es aplicada a nuestras vidas, cojo esa sabiduría que viene de parte de Dios y la hago mío, la aplico. Y si yo aplico la sabiduría de Dios, yo soy una mujer sabia. Amén. Entonces, ¿os dais cuenta que no sirve que tú sepas al revés y al derecho la palabra de Dios si tú no vives esa palabra? Sino es que realmente el objetivo es no nos engañemos a nosotros mismos. Nos convertimos en oidores olvidadizos. ¿Mm? Que cuando estamos en una situación nos olvidamos de la palabra del Señor, nos olvidamos del consejo de Dios y aplicamos y dejamos que nos gobierne la sabiduría humana. Y tomamos decisiones en base a eso y resolvemos los problemas en base a la sabiduría humana, llenos de rabia, llenos de coraje y con nuestros razonamientos y pensamientos que nada tienen que ver con la sabiduría de Dios. Y claro, luego nos va como nos va a nosotros, que andamos llorando subiéndonos por las paredes, sufriendo, llorando, con problemas y tantas situaciones. ¿Por qué? Porque queremos resolver las cosas a nuestra manera. Amén. Por eso yo te invito en esta tarde a que te llenes de la sabiduría de Dios, a que no dejes de lado. Recuerda, ¿quién es fuente de sabiduría? ¿Quién quiere lo mejor para ti? ¿Quién lo sabe todo? Todo de ti. Lo sabe Dios. Lo sabe Dios, Él solo lo sabe. Y qué bueno que nosotros podamos agarrar y tener esa bendición tan grande de tener a mano, amados míos. Amén. Vamos a continuar y vamos a seguir, vamos siguiendo, falta un poquito más. Y vamos a mirar. Entonces vemos nosotros que al enemigo, como siempre decimos, al enemigo no le preocupa que tú coges y leas la Biblia. Al enemigo no le preocupa que si vas a la iglesia, ibas a la iglesia. Si al ir a la iglesia y regresabas a casa y no aplicabas esa palabra, pues te tienes segura. Da igual con que vayas a la iglesia. O da igual que escuches la palabra, a él no le preocupa eso. Entonces a él le preocupa realmente es la actitud de tu corazón. Es que tú coges esa palabra y la apliques. Eso sí, ya cuando empieza a ver que las cosas van en serio y que tú has decidido y tienes necesidad de Dios y que quieres que Dios implante en tu vida sabiduría de Dios, entonces, y que quieres obedecerle a Dios, entonces ahí sí que para él no le agrada. Pero mientras tú vayas y no apliques la palabra, él está tranquilo, porque realmente si no aplicamos la palabra de Dios, no somos salvos, hermanos, porque dice la palabra, ¿no? Lo habíamos leído, que la palabra dice que conocemos, esa nos va a dar sabiduría para ser salvos. Entonces,
¿Te das cuenta? Entonces, si la conocemos y no la aplicamos, preocúpate, amén, preocúpate y mucho. Y claro, y ahí es donde y hay que incorporarla a nuestra vida. Cuando hablo de incorporarla, hacerla nuestra, y ese es el punto más duro, porque incorporar la palabra de Dios, es que no queremos dejar los malos hábitos, es que no quiero dejar las viejas costumbres, es que no quiero dejar las viejas amistades, aquellas que me incitan a hacer lo malo, es que no quiero dejar aquello que lo tengo tan escondidito allí, pero que yo sé que está mal, pero que sin embargo lo sigo haciendo. ¿Os dais cuenta? Entonces, muchas veces, hace unos días, una persona me decía, es que tengo una mochila tan grande en mis espaldas que me pesa. Y decía, pero estás dispuesta, Dios puede ayudarte con esa mochila, pero tú tienes que tomar la decisión. Estás dispuesta a obedecer, estás dispuesta a someterte a Dios, estás dispuesta a que Dios tome el control de tu vida. Y hubo un silencio absoluto. Amado mío, escuchadme una cosa, es importante que meditemos en ello. Muchas veces queremos las bendiciones. Yo quiero las promesas de Dios. Yo quiero que todas las promesas de Dios me va a proteger, Dios me va a sustentar, Dios me va a cuidar. Pero también debemos entender una cosa. Dios no va a actuar. Las promesas no van a ser tuyas si tú no vives la palabra de Dios. Suena duro, ¿verdad? Pero es así. Es así, amado mío. Las promesas son para los hijos de Dios, para los que han decidido crecer en gracia y en conocimiento y hacer la voluntad de Dios. Y si tú no estás preocupándote por crecer en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, pues no esperes alcanzar promesas. Pero aún estás a tiempo. Arrepiéntete, como dice la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Señor dice. Amén. Detente y escucha, amado mío. Y claro, aplicar la sabiduría de Dios, su consejo nos hace a nosotros sabios, ¿no? ¿Qué impide que nosotros recibamos esa palabra que tiene poder para limpiarnos, que tiene poder para transformar nuestras vidas, que tiene poder para regenerarnos? ¿Qué impide muchas veces, hermanos? ¿Saben lo que impide? Que la palabra de Dios entre a nuestros corazones muchas veces y que no produzca en nosotros nada. ¿Saben cuál es el factor importante? Mirad, es esto, el orgullo, la actitud de nuestro corazón es la que impide que la palabra de Dios produzca en nosotros ese cambio, ese renuevo, amados míos. Vamos a ver, ¿será verdad? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer el versículo 21. 1:21. Mirad lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, esta es la actitud del corazón, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, otra vez lo dice, esta palabra puede salvar vuestras almas. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Dice, recibidla con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, que en nuestro corazón, cuando recibimos esa palabra, no es de, otra vez lo mismo, ya otra tarde, otra pérdida de tiempo, si eso ya me lo sé. No, amado mío, tal vez tú lo sepas, pero el Señor, su Espíritu, que todo lo sabe, que lo escudriña, te lo trae a memoria nuevamente porque tal vez no lo estás aplicando. Tal vez no lo estás viviendo. Amén. Tal vez no lo estás viviendo. Entonces el Señor te trae a memoria de que es necesario que nosotros miremos con qué actitud estamos recibiendo esa palabra. Amén. Para que produzca en nosotros el fruto deseado. Muchas veces son nuestros razonamientos, ese orgullo que, cuando dicen, nuestros razonamientos se levantan como un gran argumento contra lo establecido por Dios. Sí, pero es que yo soy joven, es que en estos tiempos, es que ya no se hace eso, este tiempo es progresista, ya no se vive la santidad. ¿Y quién ha visto a Dios? ¿Os dais cuenta? Y los argumentos que se levantan para contender con Dios. Y esa es la soberbia, por eso Dios no obra. Recíbela con mansedumbre, con esa necesidad de decir, Señor, solo tú tienes el poder. Solo tu palabra es eficaz en mi vida, va a producir los cambios que yo necesito. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo hacerlo.
No puedo, pero tu palabra tiene poder, es viva, es eficaz y me prepara y me transforma en un hombre que puede hacer toda buena obra, dice el Señor, un hombre renovado, un hombre transformado. Tu palabra tiene poder. Ayúdame, Señor, te necesito. Cuando hay esa necesidad y esa humildad para reconocer nuestra dependencia de Dios, de que estoy cansado, de que me rindo. Muchas veces tengo tantos problemas en mi vida, pero yo quiero seguir, pero no quiero saber nada de Dios, pero sí quiero que Dios me resuelva el problema. Claro, quiero que me resuelva, pero no quiero dar nada a cambio. Déjame decirte que Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios anhela sanarte, Dios anhela salvarte, Dios anhela restaurar tu vida, pero tú tienes que querer, y el querer significa es rendirme, me rindo. Hasta hoy sigo peleando en mi sabiduría humana, que lo único que me ha dado son problemas y más problemas. Mas hoy yo he decidido, Señor, que tú tomes control de mi vida. Amén, que tú tomes control de mi vida. Necesitamos que el conocimiento sin obediencia se llama ese orgullo espiritual, que nuestra conciencia se endurece. Tengo el conocimiento, pero no aplico, no sirve. Amén. Eso es orgullo espiritual. Y por muy amplio que sea tu conocimiento, por muy amplio, por muy vasto que sea, tan grande que tú te lo sabes todo, si no obedeces a ese conocimiento y a esa palabra, déjame decirte que podemos estar a kilómetros y kilómetros de distancia de Dios. Amén. Entonces yo te dejo con eso, que tú lo medites detenidamente. Qué tristeza, ¿no? Porque si no hay obediencia a esos principios, a la sabiduría de Dios, entonces pues estamos lejos de Dios, no me interesa. Cuando yo no aplico, no quiero la sabiduría de Dios y no la aplico, pues no me interesa. Y por lo tanto, eso me distancia de Dios. Si yo soy hijo de Dios, tengo que tener la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Si eres del mundo, pues sí tendrás la sabiduría del mundo, pero tú no eres del mundo. Amén. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Por lo tanto, meditemos en esa sabiduría que nos está gobernando, que nos está dirigiendo. Pongamos diligencia en seguir buscando su palabra, buscando su palabra, que es sabiduría, que es consejo para nuestras vidas. Y si la aplicamos, somos hijos sabios. Entonces ahí se puede decir, y va a haber frutos buenos, y vamos a andar como es digno, como Dios quiere que andemos, que honrándole a través de nuestra conducta. En Jeremías 4:22, mira lo que dice el Señor. En Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son ignorantes, solo saben hacer el mal, porque lo bueno no saben hacerlo. Yo no quiero que diga el Señor eso de mí. Mi pueblo es ignorante, no me conocieron por ignorancia, porque no le quisieron conocer. Yo te hago una pregunta, ¿tú eres ignorante? ¿No le quieres conocer al Señor? ¿Solamente lo malo sabes hacer? Y lo bueno, yo no quiero que Dios me diga eso a mí. No quiero. Yo quiero que me diga que ando como es digno de Él, de ser su hija. Entonces, que no contemos nosotros, porque mi pueblo es necio. Siendo el pueblo del Señor, andaban en esa necedad del pueblo de Israel. Es necio. No me conocieron. Que nosotros no nos hallemos, hermanos, así. Hemos tenido tantos días para conocerle, para intimar, para crecer en la sabiduría de Dios, crecer espiritualmente, crecer en frutos espirituales. Y ahora es cuando vamos a ver qué vamos a cosechar. ¿Qué frutos estás teniendo? ¿Qué frutos tienes? Y ya tú mismo lo sacarás a la luz de la palabra, cuáles son esos frutos, ¿no? O tal vez digamos en Romanos 1:22, no, profesando ser sabios, es que yo soy una hija de Dios, Pero como yo soy una hija de Dios, no me preocupo por adquirir sabiduría de Dios y ando como una necia. Profesando ser sabios, dice la palabra, se hicieron necios. Creemos que porque somos pueblo del Señor, ya somos sabios. No, amados míos, si nosotros no somos diligentes para buscar la palabra de Dios, serás como dice, pueblo necio, que no se preocuparon por conocerle al Señor, sino que solamente lo malo saben hacer y lo bueno no saben hacerlo. Formaremos parte de ese pueblo si no nos preocupamos por adquirir sabiduría de Dios. Amén. Entonces, hay que medítalo detenidamente. No es para dejar pasar esa palabra, sino para escudriñar y decir, Señor, es que es verdad.
Yo necesito adquirir esa sabiduría. Y para que tú te quedes tranquila o tranquilo, la sabiduría del mundo, dice la palabra, es insensatez para con Dios. Si hemos estado conduciéndonos con la sabiduría del mundo, hemos estado siendo insensatos con Dios. Insensatos. Dejemos que la palabra de Dios, dejemos que su Espíritu Santo, amados hermanos, nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir una vida en victoria, como es digno del Señor, una vida fructífera, una vida con un crecimiento espiritual fortalecida, amén, con frutos desarrollados de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la perseverancia, del gozo, amados míos, para poder hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida, a los problemas que hay dentro de nuestros hogares, problemas en el matrimonio, problemas en el hogar, problemas con el marido, problemas con los hijos. Vamos a estar dirigidos por la sabiduría de Dios y vamos a poder resolver esos problemas, esos conflictos, guiados por la sabiduría de Dios y su Espíritu Santo. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a nosotros a resolver los problemas dentro de nuestro hogar. Lo que acontece, porque no me digas que no hay problemas dentro del hogar y mucho más encerrados. Amén. Entonces, eso es importante. Es no resolverlos con la otra sabiduría, porque lo único que va a traer es dolor, tal vez separación, heridas, rupturas de matrimonios, malos ejemplos. Y se acabe el amor, se desgaste el amor. Amén. Entonces, eso es muy importante, que nuestra vida esté fortalecida y dirigida por la sabiduría y el Espíritu de Dios. Amén. Para hacer frente a todo ello, en los matrimonios, en el trabajo, para tomar decisiones bajo el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Cuando muchas veces decimos, ¡uy, qué hombre tan sabio, qué mujer tan sabia, qué decisiones que toma! De verdad, es porque está siendo dirigido por el Señor, porque considera la palabra de Dios en su vida para tomar todas las decisiones, por muy sencillas que sean, considera los principios de Dios en su vida y en base a eso aplica. Amén. Y resuelve también y enfrenta a los problemas que puedan haber dentro del hogar, dentro del matrimonio, con los hijos o de cualquier índole. Amén. Y terminamos con Deuteronomio capítulo 4, del 4 al 6. Quiero que presten atención y que nos quedemos con eso, amados hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, dice así: mas vosotros, escuchen bien, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, mas como Jehová... A ver. Deuteronomio capítulo 4 del 4 al 6 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Así que lo que dice, ponedlos por obra, toda la palabra de Dios, para que puedan decir: pueblo sabio y entendido es este. Hermanos, en esta tarde, y que meditéis en ella, que reflexionéis y que volváis nuevamente a retomar con diligencia el estudio de la palabra de Dios, el crecimiento espiritual, el llenarnos de la sabiduría de Dios. Amén. Que Dios bendiga grandemente, amados hermanos. Un abrazo grande y ya estaremos mirándolo para los estudios de la próxima semana, a ver si lo hacemos por Zoom. Amén. Y podernos ver todos. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo desde la distancia, amada familia en Cristo y amada familia allí donde estén. Un abrazo grande y estrecho. Que Dios les bendiga.